La Cruz del Mayo, como se le conoce oficialmente a este municipio, tiene una fundación que no se puede llamar como tal, como las fundaciones tradicionales que se hicieron en tiempos de la colonia, en tiempos de la conquista, y que eran más o menos con la creación de pueblos en nombre del rey de España, con actas y demás cosas. La nuestra es una fundación que se hace por medio de la llegada de inmigrantes de Antioquia, del Valle del Cauca, del Huila y de otras regiones por aquí cercanas al norte de Nariño, detrás de la quina. La quina era un arbusto que poblaba todas estas tierras y de cuya corteza se sacaba la quinina. La quinina era el único remedio que existía contra el paludismo, una enfermedad que arrasaba con mucha gente y acababa con todas las intenciones de conquista. Esa quinina duró, siendo vegetal, hasta mediados de los años 30, cuando los alemanes en la Segunda Guerra Mundial descubrieron la quinina sintética o química, y entonces la nuestra pues no tuvo ya más importancia, pero de todas maneras acabaron con toda la vegetación de nuestra tierra. Ese es el origen de nuestra tierra, y por eso les decía, la gente nuestra, la gente que nos llegó, no tiene el mismo origen de los nariñenses del resto del departamento. Sus apellidos son todos de extracción norteña, ¿no? Y ha guardado siempre esa característica. Nuestro centro cultural no ha sido Pasto. Nuestro centro cultural, el polo de desarrollo cultural de la Cruz, ha sido Popayán, tradicionalmente. Solamente en los últimos tiempos, podríamos hablar de los últimos 30 o 40 años, hemos vuelto la mirada hacia Pasto. Cuando, a principios del siglo XX, en 1905, se creó el departamento de Nariño en la presidencia del general Rafael Reyes. Entonces eso es más o menos lo que puede decirse del origen de esta población de la Cruz Nariño. Es un lugar muy agradable, de un clima variado, aun cuando hemos tenido últimamente, como todo el mundo, pues problemas con el excesivo verano, el fenómeno del Niño, pero estos han sido un panorama más o menos agrícola de toda la historia. Nuestros principales productos han sido el maíz, la papa, el olloco, la cebolla, fundamentalmente eso, la racacha, la yuca, bueno, en fin. Y ha sido un centro cultural que buscó siempre su oriente hacia Popayán, hacia la ciudad culta de Popayán, formando los principales dirigentes de la Cruz en lo que se llamaba en esa época el Seminario de Popayán, uno de los centros culturales de toda la colonia, más poderosos de América del Sur, inclusive, el Seminario de Popayán. Ahí se formaron los principales hombres de la Cruz. Bueno, ese es el medio en que hemos estado nosotros viviendo, pero a partir de 1905, cuando se creó el departamento de Nariño, en la presidencia de Rafael Reyes y en la gobernación de un personaje muy importante que después se lo voy a decir a usted, pues nosotros hemos vuelto ya la mirada hacia Pasto. Don Julián Buccelli era el gobernador, el primer gobernador que nombró el general Rafael Reyes. Hemos tenido ya más relaciones con Pasto, y civilmente y políticamente, y en fin, todo eso ya volteó de Popayán hacia Pasto. Es una población, como usted habrá podido observar, interesante por el crecimiento. Nosotros estamos en este momento sintiendo fuertemente el movimiento que es nacional, que es la urbanización de la población. La gente se está viniendo a vivir a las poblaciones. Y por supuesto el problema sociológico es tremendo, porque las ciudades fueron sorprendidas sin tener soluciones prácticas
de agua, de alcantarillado, de energía eléctrica, en fin. Yo le diría a usted, por ejemplo, que de la población que en este momento tiene la cruz, solamente el 20% somos, me cuento yo, cruceños raizales. Los demás, todos pertenecen a ciudades, a departamentos, a veredas, en fin, distintos a la cruz. Esa es una característica inclusive nacional, la urbanización de las poblaciones. Esa familia mía, yo soy Rebolledo Buendía, ¿no? Los apellidos míos. Esa familia llegó, como lo decía en su pregunta anterior, llegó de el Rebolledo del Valle, de un pueblito que se llama Cerrito, que queda cerca a Palmira. Allá están los troncos rebolledos. Y luego Buendía llegó del Huila, Timaná, Neiva, y algunas de las averiguaciones que yo hice en mi larga vida en el Huila, encontré con que al Huila habían llegado de la costa, de manera que no sería raro decir que el Buendía que yo tengo es el mismo Buendía de mi pariente Aureliano, de los 100 años de soledad. De manera que, sí, pero así hay, la mayoría de las familias raizales de la Cruz llegaron del norte y se asentaron acá y siguieron creciendo y encontraron en esta tierra una situación amable para llevar la vida. En la Cruz casi toda la vida, pero no, pues no con algunas interrupciones, ¿no? Yo trabajé en mi carrera docente, trabajé durante 43 años en la docencia. Estaba en el Huila, estaba en el Tolima, estaba en Santander, en el norte de Santander, y aquí en la Cruz los últimos años para ya retirarme jubilado de la docencia como rector de la Normal Nacional de esta población. De manera que llevo bastante tiempo y me siento orgullosamente chinchano, porque aquí he encontrado a mi familia. Aun cuando mis hijos, ellos sí son, la mayoría son del Huila, ellos nacieron cuando vivía yo en el Huila. Bueno, ahí hay un porcentaje bajo de agricultura, bajo digo, pero la agricultura ha tenido un cambio tremendo en esta época. De la Cruz que yo conocí hace muchísimos años, a esta Cruz en materia agrícola, hay una transformación tremenda, por supuesto beneficiosa. Como hemos sido cultivadores del maíz, y el maíz en este clima dura 10, 11 meses para dar sus resultados, sus productos, pues durante esos 10, 11 meses después de sembrado, la gente no tenía nada que hacer, la gente no tenía cómo sostenerse. Lo mismo con los otros productos. En este momento, desde hace unos 10, 15 años para acá, se metieron a la agricultura dos productos que son fantásticos y que le están dando un gran auge a la Cruz, que son el almidón de achira, producto de la achira, y las granadillas. Estas últimas, las granadillas, se están exportando a Sudamérica, están llegando hasta Bolivia. De manera que aquí la cosecha de granadillas, especialmente en los sectores de San Gerardo, de Las Saladas y de estos alrededores de un clima más o menos benigno, es una barbaridad lo que se produce. Y lo mismo el tomate de seco, ¿no? Pero ha cambiado bastante y eso le da más entraditas a la gente, por supuesto. De manera que eso en cuanto a la agricultura. En cuanto a la industria, aquí sobresale mucho con el trabajo de la madera, la carpintería. Hay más de 40 talleres. Todos producen mobiliarios muy bonitos, muy buenos, muy recomendados, y los exportan hacia los departamentos vecinos. Hay carros que salen semanalmente cargados de muebles a Huila, por ejemplo, ¿no? A Cali, ¿no? De manera que la carpintería ocupa muchísima gente. Y desgraciadamente también lo que ocurre en todos los pueblos, hay otra gran cantidad de gente que vive de la burocracia, esperando que el señor alcalde, que el señor directivo de algunos puestos les dé eso, puestos.
Eso no es muy recomendable, no es muy bueno, pero así es. Bueno, hay tantas cosas. Empecemos por decir que no es una problemática típica de la Cruz, es de todo el país, sobre todo de los pueblos pequeños. Y esos problemas son, más que todo, toca con los jóvenes. Las posibilidades de estudio, ese es el problema. Hay mucha gente que tiene ganas de estudiar, que quiere progresar, que quiere especializarse, que quiere colocarse en un plano mejor para competir en el mercado de trabajo. Pero la educación es costosa cuando quieren salir de aquí. La Cruz está ofreciendo solamente bachillerato y en la normal nacional pues el grado de maestros, de institutores. Pero hay muchísimas cosas, tantísimas ahora, que pudieran solucionar mejor la vida de los hogares colombianos y los muchachos no tienen esa posibilidad, la posibilidad económica de poderse lanzar, y los padres de familia pues no están en esas condiciones, de manera que son muy pocos, es una élite la que se está educando, pero la mayoría de los muchachos no encuentran esa facilidad. Los créditos del ICETEX son costosos, los requisitos para ganarse una beca pues son difíciles de cubrirlos aquí, de manera que aquí hay que luchar fuertemente, y esto ya pasa a las soluciones, hay que luchar fuertemente para que se formen clubes y cosas por el estilo, organizaciones cívicas que faciliten el estudio de los muchachos pobres, de los muchachos que necesitan estudiar pero que no tienen cómo hacerlo. Aquí hay posibilidades, y no los conoceré yo que los trabajé tanto tiempo. De manera que yo diría que esa es una salida para la Cruz, ¿no? Ya no hay más que hacer sino prepararse. Ahora la cuestión es con competencia profesional. Ya no se puede pensar en que puedo llegar a un empleo más o menos aceptable, porque sí. Ahora las hojas de vida tienen que estar llenas de títulos, de especialidades, de lo que usted pueda hacer para poder competir con un cargo que le dé más o menos tranquilidad al muchacho y a la familia de la cual depende ese muchacho. Bueno, yo no tendría toda la libertad de decir eso, de resolver esa pregunta, por una elementalísima razón. Como soy un maestro jubilado, yo no puedo juzgar a la educación ahora como está. ¿Por qué dirían y yo por qué no lo hice cuando estaba dentro de la educación? Lo que pasa es que es un problema que cada día se va presentando con mayor fuerza. Yo no puedo decir que la Cruz tenía ese problema, el mismo problema hace 20, 30 o 40 años, pero es que ahora, en este momentico, con esa competencia que hay de estudio, de especialidad, de titularse, de ganar escaños en la hoja de vida, pues es cada día más difícil. De manera que yo diría que a nuestros establecimientos educativos les toca hacer un esfuerzo a nuestros docentes para hablar no como poseedores de la verdad, sino como compañeros en el descubrimiento de la verdad con sus alumnos. El profesor de ahora ya no puede ser el déspota que está armado de un lapicero y de una lista para calificar. El profesor de hoy tiene que ser un compañero en el descubrimiento para que el muchacho se motive descubriendo él y el profesor le ayude a descubrir la verdad de los conocimientos, de las carreras, de su propia vida. Hacer un esfuerzo grande para que nos bajemos un poco de ese curruito en que estaba subido el docente y que lo convertía pues en una especie de dictador de la ciencia. Repito, la solución es que en materia educativa, desde la primaria hasta la secundaria, que es lo que hay en la Cruz, el profesor sea un compañero del alumno en el descubrimiento de la verdad. Eso es todo lo que se necesita.